Buenas tardes, damos comienzo a la mesa de actualización en insuficiencia cardíaca. Voy a presentar a la mesa, coordina conmigo esta mesa el doctor César Belciti, está el doctor a mi derecha de Diego Pérez de Arenaza, del Servicio de Cardiología, y los doctores Ricardo Marenquino, del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Adultos, y el doctor Jorge Barreta, del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrico. Vamos a empezar con esta pregunta y un poco más allá del avance de la insuficiencia cardíaca en los últimos años. ¿Cuál es el presente y el futuro? Que es lo que vamos a dialogar con ustedes. Y la pregunta es, con las innovaciones, con lo tradicional, con las nuevas terapéuticas, con las nuevas diagnósticos e imágenes que tiene esta patología, ¿a dónde nos ubicamos hoy? ¿Y qué le queremos transmitir de nuestra práctica diaria los que estamos acá? Por eso, la primera aseveración que yo quiero decir, que no hay patología que no empiece a hablar de la población en estudio. Y cuando uno habla de la población en estudio, uno tiene que hablar de la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, que como ustedes saben, cada vez se incrementa más. Uno tiene que hablar también de las comorbilidades, porque se asocia al paciente de insuficiencia cardíaca no solamente teniendo el problema cardíaco, sino es un paciente multisistémico y multifactorial. Lo segundo, el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer hoy con el diagnóstico? ¿Tenemos la utilidad del diagnóstico para ser más precoces? Y siendo más precoces podemos revertir la causa. Ahora, todas las nuevas técnicas que vamos a hablar hoy las tenemos que poner en contexto. Y lo tercero, si hablamos de tratamiento, el tratamiento estándar versus las nuevas drogas. ¿Qué es lo que hoy nos impone el arsenal terapéutico? ¿Qué nos impone el cambio o qué no nos impone el cambio? De eso también vamos a dialogar y le vamos a dar nuestra visión. Lo segundo, desde el punto de vista del tratamiento, son los dispositivos. Hay dispositivos eléctricos, mecánicos, valvulares y está el trasplante cardíaco. Y por supuesto, la gran experiencia de nuestro centro le vamos a trasladar no solamente nuestra experiencia, sino nosotros vamos a ver qué indicaciones y qué estuvimos durante todo este tiempo, estos últimos años, con nuestra experiencia, transmitírselo a ustedes para ver de qué manera vinculamos la práctica a la insuficiencia cardíaca avanzada y ya no precoz. Por lo tanto, en una primera parte hablamos de la prevención de la insuficiencia cardíaca y dentro de la prevención, el paciente que se interna, la continuidad de cuidado, la multidisciplina, el paciente que pasa de pediátrico a adulto y el paciente que de adulto pasa a ser paliativo, porque evidentemente la esperanza de vida ha aumentado y esta patología sigue siendo prevalente a edades aún mayores. Lo segundo también, tenemos que mirar nuevos métodos, nuevas técnicas, pero tenemos que ver en quiénes, qué método y tenemos que buscar algoritmos más simples. O sea, esta es una aproximación. ¿Y cómo hacemos la aproximación al paciente con falla de bomba? Y lo tercero, en boga de la medicina individualizada, de la medicina para el paciente. ¿Tenemos que individualizar las intervenciones hoy más que nunca? Estas serían las tres partes seguramente que vamos a tocar durante esta hora para que ustedes, por supuesto, no sea solamente un monólogo nuestro, nos pregunten y tengamos un feedback con la audiencia. Lo que yo quiero decir acá es trasladarle a ustedes otra cosa. ¿Qué es lo que se está viendo hoy en la insuficiencia cardíaca? Esta es una curva de Gauss, que todos la conocen, con fracción de eyección. Y hoy, la nomenclatura de la insuficiencia cardíaca evidentemente tuvo muchas mutaciones, pero si uno ve la última guía europea y la guía americana, uno le impone en tres partes. La insuficiencia cardíaca con función reducida, con una fracción de eyección menor al 40%, aquella que se llamaba diferente, pero ahora le llaman levemente reducida, que está en un estricto campo entre el 40 y el 50%, y la insuficiencia cardíaca con función preservada con más del 50%. Esto es lo que nos traen las nuevas guías, las nuevas nomenclaturas y todo. La pregunta acá sería, ¿esto es un continuo o tenemos que partir la fracción de eyección de este tipo? Otra de las cosas que vamos a contestar entre todos acá. La evidencia es mucho mayor en los pacientes con fracción de eyección reducida y evidentemente con preservada no tenemos una evidencia fuerte. Y las comorbilidades empiezan a aparecer justamente cuando hay menor evidencia.
y probablemente sean diferentes poblaciones. Lo otro es si tenemos que hablar de un espectro continuo en la insuficiencia cardíaca. Y aparte de la evidencia y las comorbilidades, tenemos que ver qué es insuficiencia cardíaca con función preservada, dónde tenemos que poner el punto de corte, si es que tenemos que cambiar. Y fíjense que las guías siempre lo determinaron acá, pero ojo que esto está cambiando y puede ser que el punto de corte se corra un poco más allá. No sabemos si esto realmente clínicamente es relevante, pero también lo vamos a discutir. Lo otro es, acá tenemos grandes médicos con experiencia en insuficiencia cardíaca avanzada y tenemos pacientes que ya están en una clase funcional muy avanzada, a pesar de la terapéutica, donde hay que referir a un centro de mayor complejidad. Y pacientes que no están tan avanzados, pero tienen algunas de las características que están acá en el cuadro, donde también los tenemos que referir, y probablemente más precozmente, para que la terapéutica tenga éxito y no lleguen a un límite de futilidad o de compromiso multisistémico muy difícil de abordar en ese grupo de pacientes. Y lo último que les quiero presentar es el doctor Jorge Barreta, que está acá, y esta diapositiva se la debo a él, pero lo introduzco cuando empecemos a discutir, es el manejo de la insuficiencia cardíaca de avanzada en el paciente pediátrico, con 3 patas: la resincronización, la asistencia y el trasplante. Y en estos, dentro de las etiologías, las miocardiopatías y por supuesto las cardiopatías congénitas, tanto en el corazón univentricular como biventricular. Esta es la introducción, lo voy a dejar al doctor César Belciti, que seguro nos va a dar una charla muy práctica de qué es hoy el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. César. Gracias. Muy buenas tardes. Si pueden colocar mi charla. Seguí. Continúa, Continúa. Que voy a hablar es una actualización del tratamiento de insuficiencia cardíaca y lo voy a encarar de esta manera. Ustedes saben que en los últimos años, luego de muchos años de estancamiento en la aparición de fármacos, han aparecido nuevos fármacos. Y la idea sería tratar de ver qué posición tienen y qué posición tenemos que usar. Vamos a usar el micrófono. Perfecto. ¿Se escucha bien ahora? Bueno, con respecto a la actualización del tratamiento cardíaco, yo plantearía lo siguiente. Para incorporar un fármaco, un procedimiento a la práctica clínica, ¿qué necesitamos? Primero, incorporamos un fármaco cuando tenemos una información científica con un nivel de evidencia elevado y que es consistente la información, ya sea en subgrupos o en distintas poblaciones de la misma patología. Y después, cuando la titulación es relativamente fácil, los efectos adversos son pocos y el costo económico no es tan elevado. Todo esto hace que la adherencia a un fármaco sea posible. Entonces, cuando se reúne esa cuestión, que se supone que puede haber adherencia y que la información científica es de alto nivel, hay aceptación en la comunidad médica. ¿Qué pasó en los últimos años? Ustedes habrán visto utilizar el término los 4 ganadores y nombraron estas drogas. No con esa ilustración que puse yo, pero las 4 drogas se habla del Vericiguat, del Mecantif, que es un inotrópico, los ISGLT2 y la combinación de sacubitril/valsartán. Voy a dar mi información al respecto de cada una de estas nuevos fármacos y qué posición creo que deberían ubicar a mi entender. Con el Vericiguat hay un trabajo, el más importante es el Victoria en pacientes con fracción de eyección baja, insuficiencia cardíaca. Cuando uno ve los resultados, dice bueno, que el punto final primario, como se ve en el gráfico de la izquierda, favoreció a la droga con respecto al placebo con menor incidencia de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. En cambio, la muerte causa cardiovascular no hubo diferencias. Tampoco hubo diferencia en las hospitalización por insuficiencia cardíaca, cosa rara también cuando hay un punto final combinado. Pero cuando uno analiza con más detalle, se ve que el cálculo de la muestra fue inadecuado y que no hubo corrección por comparaciones múltiples. Así que yo creo que dejaría de lado tener en cuenta estas drogas, al menos con la información disponible. El segundo
droga a considerar es este nuevo inotrópico, el Omecamtiv. Esto surge luego de que hay un montón de inotrópicos probados. Toda esa lista, fíjense en la tercera columna, los efectos sobre la mortalidad fueron neutrales o aumentaron incluso la mortalidad. Con respecto a al Omecamtiv, en realidad no se conocía mucho, había trabajos muy pequeños, y es una droga con una acción distinta. Ustedes recuerdan el levosimendan, que aumentaba la sensibilidad del calcio hacia las miofibrillas, y esta droga actúa sobre la miosina, aumentando la duración de la contracción. Es un inotrópico potente, y se probó, obviamente pasó las etapas iniciales de prueba, y se llegó a un trabajo en fase 3, que el más grande fue el Galactic. Nuevamente siempre estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca, función deprimida. Se probó en más de 8.000 pacientes, 4.000 en el grupo activo y 4.000 en el placebo, y cuando uno ve los resultados, el punto final primario, que era muerte cardiovascular o eventos de insuficiencia cardíaca, una diferencia que fue significativa a favor de la droga activa. No hubo diferencias en el tiempo hasta la primera hospitalización, ni en la muerte cardiovascular. O sea que si uno ve esto, dice sí, realmente hubo significación estadística, pero si analizamos con más detalle, ¿esto tiene significación clínica? Fíjense, ahí dice claramente el diapositivo que el activo tenía 37% el punto final combinado y el placebo 39%. O sea, la reducción del riesgo absoluto fue 2% y la reducción relativa de un 8% del punto final combinado. Se habría que tratar 48 pacientes por casi 2 años para reducir un punto final combinado, de tal manera que creo que significación clínica no tiene este estudio. Así que me parece que también es otra droga para no tener en cuenta por ahora. Bueno, de esto conocemos más de los ARNI, de la combinación de bloqueante de la angiotensina con el inhibidor de la neprilecina, o sea, el sacubitril/valsartán. Este es el gran trabajo, el Paradigm Heart Failure. Bueno, y ustedes saben que disminuyó el punto final combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones, también la muerte la disminuyó, pero el problema que tenía este estudio es la crítica fundamental, que los pacientes tuvieron que pasar con un doble run-in, eligiéndose por alguna razón, primer motivo darle enalapril, un grupo de pacientes que fue un 10% no lo toleraron, recién los que lo toleraron pasaron a la combinación de esta droga en estudio, nuevamente un 10% no toleró, y ven que la titulación tardó entre 6 a 8 semanas. Además, los pacientes, antes de entrar al estudio, se habían excluido ya pacientes, los que tenían hipotensión arterial sintomática, los que tenían menos de 100 de sistólica, tenían cierto grado de descompensación y insuficiencia renal, o sea, hubo una limitación en la generalización del estudio a todos los pacientes. Pero si seguimos viendo la información del sacubitril/valsartán en otros grupos de insuficiencia cardíaca, en los con insuficiencia cardíaca descompensada, siempre con mal ventrículo, que ya estaban parcialmente estabilizados, sin inotrópicos ni vasodilatadores, se combinó versus enalapril, y a pesar que disminuyó un punto subrogante, como era el cambio en el ProBNP, como se ven en las curvas a la derecha, pero cuando los puntos clínicos exploratorios, ninguno fue significativo, ni muerte cardiovascular, ni hospitalizaciones, ni aumento de diuréticos, ninguno de ellos. En otra población también se probó con insuficiencia cardíaca avanzada, y nuevamente aquí no hubo diferencia, ni en el área bajo la curva del ProBNP, ni en ninguno de los puntos finales secundarios, incluso hubo más hipercalemia en el grupo de droga activa. Como en todas las drogas que se probaron en insuficiencia cardíaca, siempre tuvieron un modelo que se hizo para los beta bloqueantes, para los IECA, para los antialdosterónicos, que es usarlo en un paciente posinfarto con mal ventrículo. Todos recuerdan los trabajos referidos a esas drogas, y también se probó esta combinación de sacubitril/valsartán en el estudio Paradise. ¿Qué ocurrió? El punto final primario combinado, que era mortalidad cardiovascular e insuficiencia cardíaca,
es en la primera fila y se ve, no hubo diferencias con la droga activa versus, en este caso, el ramipril, y tampoco en la mortalidad cardiovascular ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, en ninguno de los escenarios de la insuficiencia cardíaca que se probó fue significativo un beneficio a favor de esta droga, salvo en el inicial del estudio Paradigm con la crítica que decía. Y ustedes saben que también se probó el sacubitril valsartán en los pacientes con función cardíaca preservada y el resultado fue negativo. Así que nuevamente parece que la información no ser contundente a favor de esta droga. Con respecto a los SGLT2, es fácil de interpretar. En los pacientes diabéticos sin insuficiencia cardíaca, en todos los estudios disminuyó la internación por insuficiencia cardíaca. Tenga la enfermedad aterosclerótica previa o no, siempre disminuyó la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la administración de esta droga a los diabéticos tipo 2, y también hubo mayor preservación de la función renal en los pacientes que reciben esta droga versus los que no eran placebo. Pero acá no había insuficiencia cardíaca. Recién los estudios con insuficiencia cardíaca fueron el DAPA, que fue un estudio de hace 2 años. Estos sí eran pacientes con diabéticos, eran pacientes con insuficiencia cardíaca y función deprimida, y disminuyó claramente, redujo un 26% el punto final de muerte cardiovascular o aparición de insuficiencia cardíaca, ya sea hospitalizándose o consulta no programada. Acá se ve que disminuye los eventos de insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Y lo interesante de este estudio es que se vio el beneficio tanto en los diabéticos como en los no diabéticos. Con pocos meses de diferencia apareció un estudio parecido con empaglifosina. Nuevamente se observó beneficio en el punto final combinado de mortalidad cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y también se repite el fenómeno que el beneficio se ve tanto en los diabéticos como en los no diabéticos. Y en el paciente con insuficiencia preservada, luego de una larga historia de estudios negativos, hay una descripción de todos los estudios con IECA, bloqueante de los receptores de angiotensina, espironolactona, beta-bloqueantes, el Paragon que recién mencioné. En todos los casos el resultado fue negativo, pero cuando, ahora recientemente se ha presentado la empaglifosina en pacientes con función preservada, no voy a entrar en detalle al respecto, pero simplemente decir que el punto final combinado de mortalidad y insuficiencia cardíaca favoreció a los que recibían la droga activa. Fundamentalmente se debió a menor hospitalizaciones, no así en la mortalidad cardiovascular, que no hubo diferencia. Y también hubo mayor preservación de la función renal. Quizás queden algunas dudas con esta droga, porque se probó en pacientes con función conservada, el punto de corte fue 40%, y se ve claramente que el beneficio se vio en los que tenían entre 40 y 50%, que quizás con la denominación actual serían pacientes con función levemente deprimida. En cambio, los de 50 a 60% fue limítrofe, fue significativa, pero limítrofe, y los más de 60 no hubo beneficio. Eso quizás sea un punto de discusión. Estas drogas ya las guías canadienses le incorporaron en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, tanto en los diabéticos como en los no diabéticos. Esto fue ya de hace 2 años, están incorporadas en las guías canadienses. Las guías europeas consideran a los SGLT2 dentro de la primera línea de tratamiento, junto con los beta-bloqueantes, los antagonistas, los antialdosterónicos, y los IECA y los ARNI los ponen también en esa línea. Pero cuando hacen en las últimas guías categorizan el nivel de recomendación y evidencia, vemos que la DAPA y la empaglifosina están ubicados con un nivel 1A, en cambio el sacubitril valsartán 1B, o sea, está en un escalón más bajo por el nivel de evidencia. De tal manera, si uno tuviera que elegir
de estos 4 ganadores, mi impresión que sin lugar a dudas los ISGLT2 son los que han ganado esta batalla por el momento, quizá el sacubitril valsartán en un escalón posterior y las otras drogas me parece que por ahora falta evidencia. Entonces, si uno tuviera que elegir, y acá termino con los 2 últimos diapositivos, si uno tuviera que elegir un esquema de tratamiento, uno diría, bueno, que uno probaría dar IECA, beta bloqueantes y SGLT2 y antialdosterónicos, y como dice en su texto claramente la guía europea, reservaría los ARNIs a aquellos que persisten con síntomas o tienen mala respuesta al tratamiento. Quizás si uno es un poco más atrevido y quiere evitar la polifarmacia, hasta podría dejar los antialdosterónicos para una segunda etapa, para aquellos pacientes que tienen congestión refractaria o hipocalemia de difícil manejo. Esto obviamente son opiniones personales y esto lo estuvimos discutiendo en nuestro servicio en varias reuniones. Muchas gracias por su atención. Excelente, César, muchas gracias. Bueno, ya tenemos la mesa para hacer el primer round de preguntas y respuestas. Queda abierto al público que por el chat pueda hacer alguna pregunta. Ya estamos todos en la se incorporó el doctor Arturo Cajide también. Y vamos a hacer la primera pregunta, César, que va para los clínicos primero. Después los cirujanos ya van a tener la contienda de las preguntas y respuestas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cambiamos algo los clínicos con toda esta información que vos das, Nobel y todo, en el tratamiento? ¿O realmente todavía estamos como lo estándar y todo, y decimos, no, en realidad las nuevas drogas son subgrupos específicos, no son para todos? César, Arturo. A mí me parece que las drogas clásicas tienen vigencia, pero creo que las glifosinas yo les incorporaría como una droga por varias cosas. Una, porque bueno, han demostrado beneficio en los estudios grandes randomizados, el nivel de evidencia es elevado. Después tiene una facilidad en la titulación y pocos efectos adversos. Me parece que reúnen condiciones para uno animarse a innovar en eso y creo que ayuda. Además apoya, creo, el hecho también que la función preservada o levemente deprimida, quizá podamos discutir eso, han demostrado beneficio luego de muchos años sin ninguna droga que demostrara un beneficio al respecto, ¿no? Arturo, ¿querés? Bueno, disculpen, llegué un poquito tarde. No, me parece a mí, César y Rolo, que se está ampliando el escenario de la insuficiencia cardíaca. Nosotros antes hablábamos siempre de la fracción de eyección deprimida menos de 40%, pero ahora ocurrieron 2 fenómenos que me parece que son interesantes. El primero, creo que ya lo insinuaste vos, que es que se le está cambiando el nombre a lo que se llamaba fracción de eyección intermedia, entre 40 y 50. ¿Cómo lo llaman ahora? Levemente, pero de ahí no sigue, la cosa sigue un poquito más, porque ya están sugiriendo que el bloqueo neurohormonal beta bloqueante y del sistema renina-angiotensina debería extenderse hasta los pacientes que tienen hasta 50%. Es decir, ya lo han extendido un poquito más ese criterio. Y en segundo lugar, me parece que el cambio que vos expresaste muy bien en la presentación sobre el Emperor Preserve, también lo extendió. De modo que es evidente que la información que disponemos en este momento nos permite ya decir los enfermos con menos del 50% y a lo mejor menos del 60% ya deberían ser tratados con un esquema todo similar. El otro día me parece que estábamos comentando también, cuando uno analiza y compara la población tratada con placebo en los 2 estudios, en el Preserve y en el Reduce, el esquema de tratamiento es el mismo. Y este es el tercer mensaje. Los enfermos con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, reciben el mismo tipo de tratamiento, por debajo del 50 y del 60% que los enfermos con reducida. De manera que me parece como que el espectro se está ampliando, se está corriendo la fracción de eyección y yo presumo que se va a terminar corriendo y vamos a tener solamente una forma de insuficiencia cardíaca. Y esa división algunas veces artificial de la fracción de eyección va a quedar un poquito postergada.
Y con respecto al tratamiento, sí, la gran pregunta acá es, y me parece, Rodolfo, que sería la pregunta, ¿no?, con nuestros compañeros clínicos, ¿cuál es el esquema con el cual deberíamos ir tratando a estos pacientes? O sea, ¿con qué empezamos? A mí me parece que los SGLT2 deberían ser una de las drogas de entrada, junto con el bloqueo no hormonal. ¿Por qué? Porque actúa en todo el espectro, porque no mejora la función renal y en segundo lugar no tiene ciertas contraindicaciones, así que me parece que la pondría en el primer plano. A lo mejor pondría en un segundo plano la espironolactona. Muy bien. De acuerdo a lo que decíamos en la introducción, contestamos dos preguntas ya a la mesa. La primera pregunta que contestamos es la insuficiencia cardíaca un espectro continuo? Y el tratamiento prácticamente es el mismo en todos los valores de fracción de eyección. La primera. La segunda, ampliamos nuestra conducta terapéutica, también está contestada. Vinieron las glifosinas y evidentemente produjeron un cambio. Porque creo que el espectro se amplió no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel renal también. Y eso le sumó a la glifosina a muchos pacientes que están en un espectro que las comorbilidades, las asociaciones diabetes, enfermedad renal, hoy tan prevalente, también funcionan en este grupo de pacientes a pesar de la medicación actual. Pero ahora vamos me voy al espectro quirúrgico y tengo varias preguntas y aparte del chat también. Primero el doctor Ricardo Marenquino. Ricardo es yo creo que dentro de la experiencia del país en trasplante cardíaco, en cirugía de la insuficiencia cardíaca, Ricardo, vos cubrís todo el espectro. Y acá la pregunta es que te hacen lo siguiente. La primera de todas es, te voy a hacer las dos juntas y vos vas contestando. La primera es la deformación ventricular y la cirugía cardíaca. Y la segunda es la insuficiencia mitral funcional. ¿Cuál es el rol de la cirugía cardíaca en los pacientes con miocardiopatía, insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral secundaria? Respecto a... Voy a empezar por la segunda. Respecto del rol del tratamiento, hoy por hoy creo que deberíamos discutir intervenciones en la insuficiencia mitral secundaria. A ver, en un concepto netamente quirúrgico, si ustedes escucharon lo que hace 2 días atrás nuestros colegas de válvulas dialogaron aquí, hay una clasificación anatómica de la insuficiencia mitral que se ajusta a pacientes con insuficiencia cardíaca y ahí hay un espectro que deja de ser tan simplista como decir, bueno, esto es una insuficiencia mitral funcional y la vamos a tratar o con una anuloplastia o con un punto de Alfieri o su homólogo endovascular. Hoy por hoy se sabe que, digamos, en qué pacientes podemos llegar a tener buen resultado. Publicaciones recientes muestran que aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, un gran remodelado atrial en función en general de procesos arrítmicos como la fibrilación auricular, la anuloplastia reductiva de esos pacientes tiene buen resultado en estudios de seguimiento publicados hace muy poquito. Les recomiendo uno en British Journal of Medicine que evaluó puntualmente eso. Para los isquémicos, el tema no sería tan halagador. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un daño en el músculo ya intrínseco, que remodelar eso es difícil y la tasa de recidiva digamos, es significativa. Después está el otro punto de discusión, si realmente someter a estos pacientes a un tratamiento abierto, quirúrgico, o si cumplen criterios de lo que hoy por hoy las guías piden para tener un tratamiento percutáneo exitoso. Yo no me quiero extender, respecto de eso hay múltiples puntos de discusión, sobre todo en lo que hace a la durabilidad. También podemos discutir cuántos pacientes realmente con insuficiencia cardíaca cumplen criterios para eso. En fin, no quiero hacerlo largo. Sí, conceptualmente hay un lugar para aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en el contexto de arritmias y remodelado atrial. Se le puede ofrecer una buena salida y con durabilidad. Para los isquémicos, el reemplazo mitral en ese contexto va a ser lo mejor y bueno, a discutir de acuerdo a las posibilidades de cada centro si pueden ofrecer un tratamiento percutáneo y cuál es el rol que le va a dar cada lugar. Bueno, vamos a darle paso a Jorge. Jorge, la pregunta que te hacemos los cardiólogos de adultos al cardiólogo pediátrico, la primera es porque queremos aprender. ¿Qué opciones de tratamiento hay en la insuficiencia cardíaca en el paciente pediátrico, en la insuficiencia cardíaca avanzada? Si nos podés contar un poco en qué está eso.
Bueno, un poco la situación pediátrica por ahí difiere en algunos conceptos con el tema del manejo del adulto, porque obviamente el origen a veces de la enfermedad es otro. Muchas veces tenemos el ventrículo único o tenemos cardiopatías complejas con varias cirugías o estadios, y seguramente el enfrentamiento nuestro desde la cirugía cardíaca es contemplar a algunos pacientes que llegan cuando el cardiólogo cree que agotó los recursos médicos dentro de las guías de pediatría, que seguramente deben tener algún consenso distinto o seguramente a lo de adultos. Pero cuando nosotros los cirujanos tenemos que enfrentar, nos quedan 3 alternativas, no tenemos mucho más. Las herramientas de la cirugía son trabajar con lo que es la resincronización, aportar distintos métodos de asistencia circulatoria mecánica o finalmente el trasplante cardíaco pediátrico en sus variantes sobre cardiopatías congénitas o miocardiopatías. Sin extenderme mucho, creo que comparando un poco lo que ustedes en adultos tienen, la indicación del resincro, yo la hice en varias oportunidades. Cuando veo hace poquito 2 publicaciones que han salido, son 2 trabajos multicéntricos en pediatría que no abarcan más de 100 casos por cada uno de los grupos y coinciden un poco con lo que habíamos visto nosotros. Hay un orden de tasa de no efecto positivo en la función ventricular que está alrededor del 20%. Y si bien hay efectos de la disminución del QRS, la función ventricular no es algo que se recupera rápidamente, y eso cuando se recupera es en los próximos 4 a 6 meses y no anda más allá del orden de 13 puntos. Y los pacientes que tenemos en esa terapia son distintos a adultos, porque ustedes por lo general indican el resincro cuando la FEI está por debajo de 35 o hay un bloqueo de rama izquierda, que en pediatría eso no existe. Nosotros tenemos pacientes sobre todo de corazón derecho, o tenemos miocardiopatías con problemas generales, o tenemos ventrículos únicos. O sea, la terapia de resincro hace que cuando es una miocardiopatía podamos copiar las mismas técnicas de implante que se hacen en un adulto, pero cuando tenemos reoperaciones o tenemos ventrículos únicos, el implante de los electrodos cambia mucho porque hay que hacer mapeos por ahí para ubicar. Entonces creo que hay diferencias de la indicación, por lo cual limita un poco la técnica. Saliendo ya del resincro, como te digo, no está optado en el mundo casi. Nos queda después la asistencia circulatoria. La asistencia circulatoria, en breve, creo que nosotros nos manejamos un poco con las guías que en pediatría, un poco ustedes creo que también las usan, que son los Pedimax, que es un poco asociar la clase funcional con el tipo de asistencia o cuándo se pone la asistencia. En pediatría nos pasa que los chicos de 1 a 3, que son los más graves, pasan de 1 a 3 o a 6 a 7, hay una oscilación. Lo más frecuente es la arritmia o cuando abandonan un tratamiento, los chicos están en esa lista de espera. Entonces tratamos muy bien de contemplar dónde y qué tipo de asistencia tenemos que hacer. Sabemos que en pediatría los grados 1 o 2 se tratan con ECMO o urgencias, pero no es lo bueno cuando uno ve las citas, los que comienzan así son los peores casos a largo plazo, aunque lleguen al trasplante. Y tratamos de definir un poco si tenemos una buena experiencia en el hospital en terapia paracorpórea, digamos, con bomba pulsátil, en este caso la bomba alemana, la de Bernhard, y bueno, con eso tenemos una experiencia importante en mantener varios pacientes durante largo plazo, que creo que eso es algo que ha sido un avance, porque la lista de espera nuestra no es tan grande por ahí como la de adultos, pero la lista en tiempos para la espera es mucho más larga por este tema de los órganos, del tema de los mismatch de tamaño y peso. Eso es un poco en general la respuesta. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Vamos a volver sobre ese tema. No sé, César, si tenés alguna pregunta específica. Yo tengo preguntas del público, para ustedes, para los clínicos. La pregunta del público. Acá la pregunta del público dicen, es de lo que estaban hablando Arturo y vos del tratamiento. Para la función conservada o levemente disminuida, ¿cabe el mismo pensamiento? Hay que reafirmar, ya se dijo, ¿no? Esa es la consulta. Sí, en realidad lo hemos comentado, sí. Creo que siempre Arturo, en muchas reuniones que hemos tenido, cuando hablamos de función preservada y deprimida, decía, bueno, me decía, pero no usan las mismas drogas los pacientes de función deprimida, no estaba analizado, pero la visión nuestra sí, al final
le dábamos IECA o beta bloqueantes porque muchos son hipertensos, algunos tienen congestión y le damos antialdosterónico, y se terminaba recibiendo prácticamente la misma droga. No, la pregunta que yo vi, decían que los pacientes, no hay duda que los pacientes con función preservada recibirían el mismo tipo de tratamiento, pero ahí preguntan los asintomáticos con función preservada. En realidad los estudios fueron hechos con pacientes sintomáticos. En realidad uno podría decir, bueno, me dice, ¿se puede dar glifosinas a los pacientes con función preservada sintomática? En realidad ha sido probado en los pacientes sintomáticos. Yo creo fundamentalmente por el efecto diurético, yo no le daría diurético si no lo necesita, son asintomáticos, así que me parece que no hay demostración y particularmente no lo daría tampoco, ¿no? Pero bueno, mi opinión. Arturo, no sé si en el asintomático, acá pide, ¿cómo uno se maneja? ¿Cómo se va manejando en el consultorio? El asintomático es un paciente. ¿Qué significa asintomático? Que la fracción de eyección está conservada, pero el tipo tiene mucha hipertrofia ventricular izquierda, tiene dilatación de la aurícula izquierda, es un paciente con antecedente de hipertensión arterial, que puede tener arritmias. El tratamiento es exactamente el mismo. Le tenemos que tratar de bajar la presión arterial, tenemos que, yo pienso que tratar de que no tenga una frecuencia cardíaca demasiado elevada, y bueno, lo que no van a recibir son diuréticos porque no están descompensados. Pero el tratamiento centralmente es prevención de cardiopatía isquémica y tratamiento de la hipertensión arterial. Con respecto a los sintomáticos, tal vez hay un dato muy chiquitito que podría señalarse, y es que hay algunos estudios en los pacientes diabéticos tratados por múltiples factores de riesgo, donde el análisis en fracción de eyección asintomática pareciera tener algún tipo de beneficio, y podría tenerlo, pero es totalmente un análisis secundario. Y el otro tema es que lo que sí se puede indicar en los sintomáticos preservados es una droga como los bloqueantes cálcicos, que no estarían indicados en el otro grupo, y en ellos, entrando por la hipertensión arterial, sí lo estarían. Bueno, vamos a darle lugar ahora a Diego Pérez de Arenaza, que en 10 minutos nos va a decir nuevas imágenes de insuficiencia cardíaca, contexto y qué tenemos que utilizar en qué paciente, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es ver las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea, un poco para saber cómo nos encontramos nosotros, qué tan desfasados o qué tan bien estamos en relación a lo que sería un manejo moderno de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico básico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y lo que queda claro es que la ecocardiografía, los biomarcadores tienen un rol central. La ecocardiografía es la imagen madre para hacer el diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto es diagnóstico de insuficiencia cardíaca, del síndrome de insuficiencia cardíaca. Acá vemos cuando uno quiere definir si este paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. Ahora, hay un segundo paso que uno tiene que dar, que es identificar la causa de insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante porque el tratamiento, hay muchos tratamientos de acuerdo al mecanismo de insuficiencia cardíaca que van a ser específicos para cada modalidad, para cada tipo, para cada fisiopatología. Y acá en esta tabla, la tabla 5 de la guía, fíjense lo extensa que es. Lo extensa que es, lo que nos está diciendo es que, bueno, que tenemos que hacer un esfuerzo en identificar las causas, y las imágenes donde están resaltadas ahí en colores se imbrincan en muchos escenarios. Hoy en día, para evaluar pacientes con insuficiencia cardíaca, el eco es lo primordial, pero tenemos que incorporar la resonancia, la tomografía, PET, centellograma con pirofosfato. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá para enfermedad coronaria, que utilizamos, o para las miocardiopatías, la resonancia. Para la enfermedad periparto, Takotsubo, la resonancia es muy útil. Para la enfermedad congénita utilizamos la resonancia, que nos sirve mucho en la miocarditis, también es muy útil. En la amiloidosis, centellograma, resonancia, y en la sarcoidosis, el FDG con PET. Hemocromatosis, Fabry, mucho uso de resonancia aparte de la ecocardiografía. Y cuando hablamos de una enfermedad del tejido pericárdico, tomografía y resonancia están incorporados. O sea, lo que dicen las guías es que, más allá de, ¿no?, que cuando hay mala ventana la resonancia es un buen subrogante del eco, que cuando uno quiere buscar mecanismo y causa específica,
de miocardiopatía o de la insuficiencia cardíaca, utilizar la resonancia como una herramienta para evaluar a los pacientes. Acá vemos un ejemplo de dos pacientes, ecos con hipertrofia, asimétrica en los dos casos. Es difícil identificar qué hay subyacente, son miocardiopatías hipertróficas, son hipertensivas, hay amiloidosis. Y cuando vemos las imágenes del realce tardío de gadolinio, vemos que el paciente de arriba tiene un claro patrón típico de la miocardiopatía hipertrófica, con ese realce focal intramiocárdico, sobre todo en los segmentos donde hay más hipertrofia. Y el paciente de abajo es el realce subendocárdico difuso, con anulación del pulso sanguíneo, compromete el ventrículo derecho, las aurículas. Esto nos permite diferenciar rápidamente de qué se tratan los pacientes. Y bueno, las guías, estas las guías ya de enfermedad coronaria y las guías de insuficiencia cardíaca, cuando uno quiere descartar enfermedad coronaria puede incorporar en indicación 2A la angiotomografía. La angiotomografía es muy útil para descartar enfermedad. Fíjense estos 4 pacientes, todos estamos de acuerdo que el paciente B tiene coronarias normales, tiene un valor predictivo negativo muy alto. Los otros 3 pacientes tendrán algún grado de estenosis que después, bueno, tendríamos que identificar, pero estudiarlos con un cateterismo invasivo. O sea que este concepto de multiimagen y de necesidad de incorporar varias imágenes para evaluar a los pacientes se plasma, se ve. Los cardiólogos tenemos que saber hacerlo cuando nosotros evaluamos pacientes con amiloidosis. Ecocardiograma, resonancia, medicina nuclear, son las 3 imágenes que vamos a tener que utilizar. No vamos a ver este algoritmo, pero con este algoritmo y entendiendo cómo interpretar las imágenes, nosotros vamos a identificar aquellos que son TTR, incorporando también la información de las cadenas livianas, el proteinograma inmunoelectroforético, y los escenarios en donde más probablemente sea una L. Pero esto es un manejo cada vez más común en los cardiólogos y que tiene que ser incorporado, por lo menos la evaluación inicial, en la práctica diaria. Un caso clínico para mostrarles, este era un varón de 75, es un varón de 75 años, que 8 años atrás se había tenido un reemplazo y una cirugía, un bypass, y el paciente evoluciona muy bien, pero empieza a tener signos de insuficiencia cardíaca, edemas periféricos y disnea. En el ecocardiograma él siempre había quedado con algún grado de gradiente en la válvula, pero ese gradiente, que era un gradiente moderado, no explicaba lo que veíamos. Primero en las imágenes, que es un corazón con mucha hipertrofia, y esa disminución inicial que había tenido de los espesores y ese aumento rápido que tenía con espesores de 1,7 a nivel del septum. Se le pide una resonancia para ver qué estaba pasando y lo que nos muestra la resonancia es un patrón típico de amiloidosis, con ese realce subendocárdico, anulación del pulso sanguíneo. O sea que este paciente no solamente había tenido su enfermedad coronaria, su enfermedad valvular aórtica, sino que ahora tenía una amiloidosis. Y cuando le hacemos el centellograma para confirmar que era una TTR, con captación Perugini tipo 3, sin cadenas livianas. O sea que este es un escenario y es una modalidad que cada vez en la cardiología lo estamos utilizando. Saliendo de las guías, ¿hacia dónde van las imágenes en insuficiencia cardíaca y cuál es el objetivo donde se está haciendo la investigación actualmente? Lo que se está tratando de hacer son protocolos ultra rápidos. ¿Qué significa esto? Poder estudiar al paciente con una resonancia, por ejemplo, de manera muy rápida. En este protocolo, acá se evaluaron 107 pacientes, acá se evalúan a los pacientes con una resonancia completa en 11 minutos. 11 minutos, ¿cómo? Utilizando secuencias ultra rápidas. Este es un tipo de secuencias. Estas imágenes se pueden obtener totalmente con 3 apneas del paciente. Esto facilita mucho la realización de los estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca y en diferentes escenarios clínicos. Esa es una dirección, acelerar los protocolos. Y acá, bueno, este es el extremo de cómo no solamente lo podemos acelerar con secuencias especiales, sino aplicando inteligencia artificial, que es otra forma de ayudarnos a acelerarlo, en donde ustedes lo que están viendo es la adquisición de las imágenes, pero a la vez, simultáneamente, el equipo, a través de un algoritmo de inteligencia artificial, lo está procesando
Y ahora cuando sale el paciente, ya todo el estudio está procesado y ya está todo analizado por este algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cuál es otra dirección que se está trabajando? Es a través de algoritmos de inteligencia artificial, esto con Machine Learning, tratar de identificar poblaciones de riesgo. Por ejemplo, en este trabajo se identificaron, utilizando inteligencia artificial, datos del ecocardiograma, datos de biomarcadores, datos de la población y de las características basales de esa población, 3 grupos distintos de pacientes, y lo que es esto todo seleccionado por el algoritmo de inteligencia artificial, tratando de buscar grupos de pacientes que se asocien con outcomes. Y pueden ver que identifica este algoritmo 3 grupos de pacientes, en donde hay pacientes normales que tienen una muy baja incidencia de mortalidad o insuficiencia cardíaca, grupos con cambios diastólicos predominantemente que tienen un rango intermedio, y cuando hay daño estructural y cuando hay cambios diastólicos más importantes, esos se asocian con más riesgo en pacientes que estaban previamente asintomáticos. Utilizar la inteligencia artificial para buscar poblaciones de riesgo y poder predecir futuro. Esto es lo que están trabajando muchos centros en diferentes partes del mundo. Así que, un poco para concluir, las guías europeas, bueno, con respecto al diagnóstico, obviamente que el ecocardiograma es la piedra angular para hacer el diagnóstico, pero sobre todo cuando queremos ir al etiológico y el tipo de insuficiencia cardíaca, es muy importante aplicarle multiimagen incorporando resonancia, tomografía, medicina nuclear, PET. Y las tendencias que hay ahora en imágenes, sobre todo orientado a la insuficiencia cardíaca, es hacer protocolos rápidos para que sean más amigables y más aplicables en grandes poblaciones, y utilizar la inteligencia artificial para agilizar los estudios y para identificar poblaciones de riesgo. Gracias. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Bueno, vamos nuevamente a las preguntas y respuestas. Acá tenemos algunas del público. Voy a empezar de mi derecha hacia mi izquierda. No sé, César, ¿alguna pregunta que te surge? Yo diría, con el tema de siempre tenemos la duda con hacer una tomografía coronaria en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Vos qué preferís utilizar? ¿Un punto de corte de edad? Sí, digamos. ¿Cuál sería el esquema en cuál utilizamos eso o cuáles vamos directamente a la ecografía? Exactamente. No, el esquema que uno utiliza es en la población de bajo riesgo, sobre todo, es donde uno más cómodo se siente. Cuando uno por protocolo tiene que descartar enfermedad coronaria y la probabilidad de tener enfermedad coronaria es muy baja. En ese paciente yo creo que es el ideal. Lo que dicen las guías es en pacientes que tienen una probabilidad leve a moderada de tener enfermedad coronaria, uno está indicado, es lo que dicen las guías, tomografía. Yo me quedo más cómodo con los de bajo riesgo. Hacer la tomografía en un paciente con insuficiencia cardíaca tiene una sola dificultad, que hay veces que hay que bajar la frecuencia cardíaca. Estos pacientes están taquicárdicos, sobre todo si están descompensados. Si el paciente está compensado, es una técnica que uno lo puede utilizar, y evitar un cateterismo innecesario en un paciente que uno sabe que no va a haber enfermedad coronaria y el mecanismo es otro. Quería comentar lo que me pasó con un último paciente que trasplantó Ricardo hace poco, un muchacho de 30 y pico de años, que por rutina nuestro paciente le pidió la angiotomografía. Se olvidó preguntarle que tenía dislipidemia familiar, terminó con lesión de 3 vasos, no lo trasplantaste, se revascularizó ese paciente. Se revascularizó. Y el pretese era muy alto. El pretese era alto, no era un pretese bajo. Por eso digo, es un punto, es la edad y otros elementos. Vamos, los últimos minutos, Arturo, le vamos a preguntar lo que pregunta la gente. Es una pregunta global, pero me parece importante. ¿Qué te parece, Arturo, cuando uno lee las últimas guías? ¿Hacia dónde van las guías? ¿Qué dirías vos como resumen general, viendo vos la patología durante muchísimo tiempo? ¿Hoy a dónde van las guías en insuficiencia cardíaca específicamente? Me parece que, salvo estos cambios de cómo se está extendiendo diría la zona limítrofe, estamos viendo una cosa más integrada, más global. Me parece que ese sería un dato importante. Y después lo otro es lo que, bueno, las técnicas diagnósticas me parece que están más o menos son similares. Hay otro tema que me parece que va a cobrar interés, que es el tema de la amiloidosis TTR. Eso que creo que va a ser, y las técnicas diagnósticas que decía Rodolfo. Yo solamente quería
unas cosas muy cortitas. Cuando uno tiene un paciente y no sabe por qué tiene insuficiencia cardíaca y no es hipertenso, no tiene falla renal y apareció de la nada la insuficiencia cardíaca y va a decir, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, y le hacen un eco, che, tiene un ventrículo izquierdo bastante hipertrófico y el electro no da para eso. Bueno, habría que pensar en la amiloidosis, pero uno puede seguir confirmando por el lado cardiológico, pero me parece que hay una cosa que debería hacer y es, ¿no tendrá una amiloidosis AL? Y esto siempre requiere una consulta con hematología, aclarar ese frente y después uno puede seguir discurriendo en el diagnóstico cardiológico. Pero hay que descartar que no haya detrás de esto una enfermedad oncológica que es la amiloidosis AL, porque atacada en una fase muy precoz probablemente pueda cambiar el curso evolutivo. Me parece que el concepto de amiloidosis y este pequeño aporte clínico serían dos rasgos a considerar en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Sí, totalmente de acuerdo. Y una cosa muy importante es cuando hay función preservada, ¿no? Que es un grupo de difícil manejo, si hay espesores aumentados, 1 de cada 6 es una amiloidosis, por lo menos en los pacientes que están hospitalizados, evidencia clínica, de evidencia que está publicada y que nosotros tenemos reproduciendo acá con un registro los mismos hallazgos. Entonces, 1 de cada 6 es una amiloidosis. Entonces, hay que ir a buscarla y después, bueno, obviamente, si el paciente tuvo insuficiencia cardíaca, tendremos que ver la forma de tratarla y siempre descartar AL porque AL tiene un pronóstico en el corto plazo ominoso, o sea que hay que descartarlo siempre. Voy a volver sobre eso porque tengo una pregunta específica de la guía sobre amiloidosis, pero ahora voy al espectro quirúrgico porque tenemos 2 preguntas quirúrgicas. Vamos a empezar por Ricardo. Ricardo, la asistencia de corta duración al shock cardiogénico, ¿qué rol tiene? Esa es la pregunta. Bueno, la asistencia de corta en el shock cardiogénico, las guías nuevas la elevaron de nivel, ¿no? Hoy las guías 2016 de Europa era 2B y ahora levantó a 2A. En lo personal no encuentro demasiada justificación para eso porque no hay estudios categóricos que muestren el beneficio. Sin embargo, la tendencia, la forma de manejarse en el mundo es al uso cada vez más frecuente de la asistencia y de hecho las guías la están proponiendo. Jorge, tenemos pocos minutos, pero trasplante cardíaco pediátrico, tenés que, de las 3 ramas te faltó una. Rápido, mucho de imágenes previo, muchos pacientes con cardiopatía congénita y ventrículo único, pacientes operados, mediastino totalmente distinto, un desafío quirúrgico que extiende los tiempos de cirugía y mientras más información tienen el cirujano mejor es. Estudiar la circulación colateral, pacientes con cianosis crónica, que ponen al grafa en alguna falla de bomba por sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo, y tiempos prolongados de cirugía por el tema de la disección. Un último dato, muchos pacientes muy sensibles, mucha sensibilización por homoinjertos, por parches, por politransfusiones y técnicas muy avanzadas, muy demandantes en el ventrículo único. Más rápido imposible. Muy bien. Y tengo una pregunta para lo que dijeron porque acá tengo varias preguntas de esto. La guía de insuficiencia cardíaca para la amiloidosis dice clase 1 el tafamidis. ¿Hay un tratamiento o no hay un tratamiento para la amiloidosis? White, por supuesto. ¿Qué piensan los clínicos sobre esto? Las guías recomiendan clase 1 para los pacientes con insuficiencia cardíaca y amiloidosis TTR, tanto que sea wild type o hereditaria. Hay un estudio randomizado que muestra que hay un beneficio con reducción en la hospitalización y la mortalidad. Sobre todo, uno tiene que balancear que no tienen que ser los pacientes con clases más avanzadas. Clase 3 parecería haber menos beneficio. Esto es más para clase 2, clase 1. Esto tiene también una reducción en la mortalidad. Es de las amiloidosis, por ahora, la única que tiene una cardíaca, ¿no? Con una demostración en reducción de eventos cardiovasculares a través del tafamidis, y nosotros, en los poquitos pacientes que tenemos, lo estamos aplicando con muy buena tolerancia. Es una droga con muy buena tolerancia, obviamente que hay un tema de costo que hace y dificulta la implementación en la práctica diaria. Muy bien. Bueno, estamos en tiempo. Yo le agradezco a mis colegas que están en la mesa, al público en general, por las preguntas.
y el grado de actualización que querían que les demos. Esperemos que todo lo práctico que dimos les haya servido y muchas gracias, y seguimos ahora con la otra parte con el doctor Diego Delgado, la charla del doctor Diego Delgado y la discusión posterior.